¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Tabata? Espero que hoy hayas venido muy atenta y empeñosa para todo lo que tenemos que aprender aquí, por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Claro, profe, desde ayer ya he estado revisando el tema que nos toca aprender hoy. En mi caso, aunque les parezca un poco loco, repaso bien escuchando música instrumental de fondo. Así que ya hice mi playlist para mis horas de estudio. ¡Qué bueno, Tabata! Cada uno con el tiempo se va dando cuenta cuál es su mejor forma de estudiar. No todos tenemos la misma manera de hacerlo. Sí, y profe, ayer que estuve repasando el tema de hoy, que es movimiento ondulatorio, le cuento que el domingo pasado fui al parque un rato, así como para dar una vueltita, y había una pileta y pude observar cómo al arrojar una pequeña piedra se producía un movimiento en el agua como ondas que se transmitían unas detrás de otras. Al parecer, creo que eso está relacionado con el tema, ¿cierto? ¡Qué bueno! Así es, Tabata. Como te darás cuenta, los temas que vemos en física están muy ligados a lo que ocurre en tu día a día. Hoy hablaremos precisamente sobre esos movimientos como las olas del mar, el movimiento de una serpiente, hasta el movimiento de un terremoto. Todos tienen algo en común. Presta mucha atención porque a continuación te contamos todo sobre el movimiento ondulatorio, solo aquí en Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria. La mayoría de nosotros hemos tenido alguna experiencia con las ondas. Si te das cuenta, hay una perturbación creada por la piedra y que da lugar a ondas en la superficie del agua que se mueven hacia afuera del punto en que cayó. También existen ondas que transmiten su energía a través de perturbaciones eléctricas y magnéticas. Por ejemplo, las ondas de radio, pero no necesitan de un medio físico para propagarse. ¿Ves? La naturaleza es tan chévere que está repleta de fenómenos físicos que tienen características ondulatorias. Pero ahora vamos a ponernos en onda con ese tema de las ondas y ampliaremos su concepto según la física. Para comenzar, realmente su nombre es, de acuerdo con los estudios realizados, el movimiento ondulatorio. ¿Y qué es el movimiento ondulatorio? Pues es la propagación de la energía por la perturbación de un medio físico y el punto donde se origina el movimiento al que se le puede llamar centro emisor. Ok, para que lo entiendas mucho mejor, son perturbaciones que se propagan a través del espacio o medio físico, transportando energía, pero no materia, partículas. Es decir, estas no se desplazan, sino que vibran alrededor de su posición de equilibrio. O sea, si las ondas necesitan de un medio para propagarse, se llaman ondas mecánicas. O si pueden viajar en el vacío, son ondas electromagnéticas. Con estos conceptos básicos del movimiento ondulatorio, hoy hablaremos de la formación de ondas, la onda periódica, clasificación de movimientos ondulatorios y fenómenos ondulatorios. Primero lo primero, es decir, hablemos sobre la formación de las ondas. Debes saber que éstas se forman debido a la dilatación y contracción de la materia. La fuerza de las ondas depende de la intensidad del impacto inicial y la duración depende de dónde viajen las ondas y la longitud en los obstáculos que encuentren en relación con su dirección. Por ejemplo, también si estiramos y soltamos rápidamente un resorte, notaremos que una parte se comprime, mientras que la otra parte se estira manteniendo la dirección. Es decir, la propagación de la onda en el resorte es paralela a la vibración de la onda. Profe, ¿y con qué partes cuenta la onda? Bien, el movimiento de onda cuenta con las siguientes partes. La cresta es la parte más alta de la onda y lo que se conoce como valle es la parte más baja. Al espacio donde no se encuentra una parte de la cresta o valle se le conoce como línea de equilibrio. Aquí no existe ningún tipo de vibración y el nodo es el lugar donde la onda cruza la línea de equilibrio. La amplitud de onda es la distancia máxima respecto a la línea de equilibrio a una cresta o un valle. Pero ya sabemos que dicen que todo tiene un ciclo en la vida.
Y la onda no es la excepción, porque en el movimiento ondulatorio se le denomina ciclo a la oscilación que forma una cresta y un valle al desplazarse, y se conoce como longitud de onda a la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos. Además, el número de oscilaciones producidas en una unidad de tiempo se le denomina frecuencia y se representa con la letra F. La unidad de medida de la frecuencia son los hertz, Hz. El tiempo que tarda una onda en realizar su ciclo completo se denomina periodo y se representa por la letra T. Mientras más frecuencia tenga una onda al completar su ciclo, tardará menos tiempo en hacerlo, por lo que el periodo será menor. Se puede representar mediante la siguiente fórmula. Y su unidad de medida es el hertz. Pero, ¿para qué me serviría entender los conceptos sobre el movimiento ondulatorio? Verás, es muy importante porque te permite conocer, apreciar y diferenciar, por ejemplo, sonidos, movimientos como el agua, viento e incluso comprender los movimientos telúricos. ¡Qué chévere! Y para ir entendiendo mejor el movimiento ondulatorio, continuaremos con el concepto de onda periódica. Presta atención. En la vida diaria existen muchos casos de funciones periódicas en la que la variable es el tiempo. Fenómenos como el movimiento de las manecillas de un reloj o las fases de la luna muestran un comportamiento periódico. Una onda periódica es aquella en la que la posición o todas las posiciones del sistema tienen el mismo periodo. Debemos recordar que el tiempo que tarda una onda en realizar su ciclo completo se denomina periodo y se representa con la letra T. Hablemos ahora de la clasificación de onda del movimiento ondulatorio. Verás, las ondas se clasifican en dos tipos: ondas transversales, ondas longitudinales. Se denomina ondas transversales cuando la vibración de las partículas es perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Por ejemplo, en una guitarra, cuando hay un rasgueo, la vibración que produce la onda se propaga por la cuerda. El movimiento de rasgueo es de arriba hacia abajo de manera continua, es decir, de manera perpendicular a la dirección en que se propaga la onda. El otro tipo de onda son las longitudinales, donde la vibración de las partículas es paralela a la dirección de la programación de la onda, es decir, se mueve a lo largo de la dirección de la onda. Por ejemplo, recordemos al resorte que mencionamos anteriormente. Decimos que si estiramos y soltamos rápidamente un resorte, notaremos que una parte se comprime, mientras la otra parte se estira manteniendo la dirección, es decir, la propagación de la onda en la que el resorte es paralela a la vibración de la onda. Para ir cerrando el tema, hablamos de los fenómenos ondulatorios. Esto consiste en la transmisión de una perturbación desde un punto a otro del espacio. Es importante mencionar que toda onda va acompañada por una transmisión de energía, pero no va acompañada de un transporte de materia. Resulta que estos son normalmente frecuentes en la naturaleza y muy cercanos a nosotros. Veamos, al hablar generamos una perturbación que se transmite por el aire, a través de la cual podemos escuchar lo que dicen los demás. También, al encender una lámpara, la luz que emite ilumina toda la habitación. Otro ejemplo de fenómeno ondulatorio es lo que viven día a día los pescadores, porque se produce una perturbación al mover el remo de un bote y este propaga el movimiento en el agua mediante ondas a todos los puntos del estanque. Un último ejemplo de esto es un movimiento telúrico, porque este también se propaga mediante ondas. Es importante tener en cuenta que la onda consta de dos movimientos. Uno es la vibración de las partículas y la otra es la propagación de la onda en sí. Profe, por fin el segmento tan esperado. Es el momento de experimentar lo que hemos aprendido. Así es, Tabata. Para este experimento necesitaremos 2 copas,
muy cercanas, una llena de agua hasta la mitad y la otra vacía. Mojaremos con agua el borde de la copa vacía y luego colocaremos en su borde dos fósforos separados, así. Profe, ¿para qué necesitaríamos los fósforos? Ya lo verás, Tabata. Ahora, en la copa con agua me mojaré el dedo índice y comenzaré a frotar el borde de esta copa. Profe, la copa con agua ha empezado a generar un sonido al empezar a frotar el borde de la copa. ¿En qué momento los fósforos empezarán a mover? Bien, los fósforos empezarán a moverse cuando el sonido y a la vez vibración y frecuencia respectiva que se genera al frotar la copa sea generando un movimiento imperceptible, produciendo el movimiento de los cerillos. Ah, su profe, parece truco de magia eso. ¿Qué? En este experimento se aprecia que el medio de transporte de las ondas se propagan mediante el aire. Así es, Tabata, pero aún tengo mucho para sorprender. Así que a continuación vamos con el bloque de los fisidatos. ¿Sabes qué sucede cuando una onda sonora llega al tímpano del oído humano y cuál es su rango de frecuencia de audición? Cuando una onda sonora llega al tímpano del oído humano, este convierte los cambios de presión de la onda en impulsos nerviosos, que son posteriormente procesados e interpretados en el cerebro. Toda una locura. Además, nuestro oído tiene un rango de frecuencias que son los que pueden percibir sin ser dañados entre 20 y 20.000 Hz. Ok, pero ¿qué sucede con los rangos de sonido por encima de los 20.000 Hz? ¿Y los que son menores a los 20 Hz? ¿No se usan o no sirven? Verás, las frecuencias mayores a los 20.000 Hz se utilizan, por ejemplo, para generar imágenes, así como para detectar defectos en materiales mediante las técnicas no destructivas. Los ultrasonidos, puesto que provocan cambios grandes de presión y temperatura, pueden tener efectos nocivos como destruir la capacidad reproductora de las células o variar el tiempo de germinación de las semillas. Profe, entonces, ¿las frecuencias menores a las de 20 Hz son inofensivas para nosotros? No, Tabata, no son inofensivas para nosotros. Las ondas de frecuencias menores a 20 Hz se denominan infrasonidos, y estas frecuencias, aunque no sean perceptibles por el oído humano, si llegan a un nivel alto de intensidad, pueden ser perjudiciales para la salud. Los infrasonidos de intensidades comprendidas entre los 120 y los 140 decibeles provocan perturbaciones fisiológicas y fatiga después de horas de exposición a ellos, como es el caso de automovilistas, aviadores, etc. Pueden causar pérdidas de equilibrio y dificultades de movimiento. Pero esto no es todo lo que quizás no sabes sobre nuestro tema de hoy. ¿Sabes qué relación fundamental tienen los movimientos ondulatorios con nuestra vida diaria? Si eres hincha de un equipo de fútbol y si alguna vez has ido al estadio, te cuento que sin querer has sido parte de las famosas olas de las personas alentando en las tribunas. También se da cuando cae una piedra en una pileta con agua y la forma de onda que produce el viento que pasa sobre un campo de trigo. Profe, pensándolo bien, realmente en todos estos casos se produce un movimiento ondulatorio que parece desplazarse, pero su relación no la podría explicar. La respuesta es que la onda consta de dos movimientos. Uno es el de la vibración y el otro es el de la propagación. Veamos en el caso de las barras de fútbol. El movimiento se inicia con el levantamiento de sus asientos de una parte de los aficionados. Luego estos se sientan y se levantan los del costado y así sucesivamente. En el caso de la caída de una piedra al agua, el punto donde cae es el centro emisor y produce vibración en el agua en forma de círculos concéntricos que parecen alejarse del centro emisor. Ajá. Entonces, la relación fundamental en los movimientos ondulatorios es la vibración y la propagación.
has estado muy atenta a todo el programa, así que veamos cómo te va con las preguntas de hoy. Ya, profe, estuve súper atenta, así que creo que estoy lista. Muy bien, entonces comencemos. ¿Qué es el movimiento ondulatorio? A. ¿Es el estudio de la historia de la mecánica y su importancia? B. ¿Es la propagación de una perturbación a través de ondas y que implica transporte de energía pero no de materia? O C. ¿Es la ciencia que estudia el movimiento teniendo en cuenta la gravedad? Profe, la opción A está descartada, de hecho. ¿La B o la C? Yo creo que es la B. Muy bien, has respondido correctamente. Por favor, no vayas a confundirte en ello, porque cuando se estudia el movimiento ondulatorio, debemos tener claro el concepto de transporte de energía y no de materia. Ahora, veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las ondas? A. Se clasifican en dos tipos: longitudinales y transversales. B. Son de tres tipos: espacial, mecánico y quebrado. Y C. Ninguna de las anteriores. Ya, profe, recuerdo el resorte que se comprime y el rasgueo de la guitarra. En el resorte, la propagación de la onda es paralela a la vibración de la onda. En la guitarra, el movimiento, rasgueo, es perpendicular a la dirección en que se propaga la onda. Entonces, la respuesta debe ser la A. ¡Correcto! Hoy sí has estado muy atenta, Tabata, y hasta tú misma te has dado una respuesta completa a la pregunta. De todas formas, es importante hacer un repaso, así que vamos con ello. Hoy, en nuestra clase de física, hablamos sobre el movimiento ondulatorio y lo definimos como la propagación de energía por la perturbación de un medio físico y el punto donde se origina el movimiento al que se le puede llamar centro emisor. Ok, en otras palabras, dijimos que son perturbaciones que se propagan a través del espacio o medio físico, transportando energía pero no materia. Es decir, estas no se desplazan, sino que vibran en su posición de equilibrio. Es decir, si las ondas necesitan de un medio para propagarse, se llaman ondas mecánicas. O si viajan en el vacío, son ondas electromagnéticas. Primero explicamos sobre la formación de las ondas. Estas se forman debido a la dilatación y contracción de la materia. La fuerza de las ondas depende de la intensidad del impacto inicial y la duración depende de dónde viajen las ondas y la longitud en los obstáculos que encuentren en relación con su dirección. Bien, el movimiento de onda cuenta con las siguientes partes. La cresta es la parte más alta de la onda y lo que se conoce como valle es la parte más baja. A la parte de la onda donde no se encuentre una parte de cresta o valle se le llama línea de equilibrio. Aquí no existe ningún tipo de vibración. El nodo es el lugar donde la onda cruza la línea de equilibrio. La amplitud de onda es la distancia máxima respecto de la línea de equilibrio a una cresta o un valle. Denominamos el ciclo a la oscilación que forma una cresta y un valle al desplazarse, y longitud de onda a la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos. Además, el número de oscilaciones producidas en una unidad de tiempo se le denomina frecuencia y se representa con la letra F. La unidad de medida de la frecuencia son los hertz. Dijimos además que el tiempo que tarda una onda en realizar su ciclo completo se denomina periodo y se representa con la letra T. Mientras más frecuencia tenga una onda al completar su ciclo, tardará menos tiempo en hacerlo, por lo que el periodo será menor. Se puede representar mediante la siguiente fórmula. Y su unidad de medida es el hertz.
profe, hoy sí que estuvimos en onda para tocar el tema del movimiento ondulatorio. Jamás me puse a pensar, por ejemplo, que estos estaban ligados a los terremotos. Así es, Tabata. Ha sido súper productivo nuestro tema de hoy. Espero que te hayas entretenido y aprendido mucho. Así es, profe. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, pasarle la voz a todos sus amigos para que vean nuestros programas y compartan información súper chévere y entretenida. Y no se olviden de repasar para que se saquen un 20 en su próximo examen de física. Pero sobre todo, y lo más importante para entender cada vez más el maravilloso mundo que nos rodea, en el que la física está demasiado presente. Nos vemos en un próximo programa de Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria. Aquí en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Nos vemos!